Y si quieres seguir revisitando estas historias con una mirada adulta, humana y honesta, quédate, porque recordar también es una forma de crecer. Los años maravillosos no terminó cuando se apagó la televisión. Terminó cada vez que, ya adultos, entendimos algo que de niños no supimos nombrar. Lo verdaderamente poderoso de los años maravillosos no es el triángulo en sí, sino lo que ese triángulo representó para toda una generación. Kevin, Winnie y Paul no eran solo personajes. Eran reflejos, eran versiones posibles de nosotros mismos, probándose emociones por primera vez, sin manual, sin guía, sin adultos que supieran explicar lo que estaba pasando. De niños, veíamos la serie esperando respuestas. Queríamos saber si Kevin y Winnie se quedarían juntos o si el amor ganaba, si todo valía la pena. De adultos, entendemos que la serie nunca quiso darnos una lección romántica, sino una lección de vida. No todas las historias importantes terminan como esperábamos, pero eso no las hace menos valiosas. Kevin no fracasa por no quedarse con Winnie. Kevin crece, aprende, se equivoca, se da cuenta, aunque tarde, de que amar no es poseer ni insistir hasta ganar, sino saber cuándo soltar. Y ese aprendizaje, aunque silencioso, es uno de los más difíciles que existen. Winnie tampoco es la que se fue, es la que eligió, la que entendió que no podía quedarse esperando a que alguien más madurara a su ritmo. Para muchos espectadores, verla irse fue doloroso, pero vista desde hoy, fue un acto de valentía. Winnie fue una de las pocas figuras femeninas de la televisión de esa época que no fue definida únicamente por quedarse. Y Paul es quizá el personaje más subestimado de toda la serie, porque representa algo que de niños no sabíamos valorar, la amistad que no exige, que no presiona, que acompaña sin pedir nada a cambio. Muchos de nosotros, con los años, entendimos que esas personas fueron las que realmente nos salvaron en momentos clave de la vida. El narrador adulto lo deja claro en el final. La vida siguió. No hubo grandes tragedias ni finales cinematográficos. Hubo distancia, recuerdos, encuentros breves, caminos distintos, y eso es lo que hace que la serie duela y a la vez sane. Porque en algún punto de la adultez, todos entendemos que no estamos hechos solo de lo que logramos, sino de lo que no fue, de las personas que amamos y no se quedaron, de las versiones de nosotros mismos que ya no existen. Los años maravillosos no fue una serie sobre el amor perfecto. Fue una serie sobre crecer sin entender del todo lo que estaba pasando, sobre mirar atrás años después y decir, ahora lo entiendo. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Es porque esta historia sigue viviendo en ti, porque algo de Kevin, de Winnie o de Paul todavía te acompaña. Aquí, en VHS Retro, seguimos creyendo que el pasado no está para juzgarse, sino para comprenderse, para mirarlo con los ojos de hoy y agradecerle lo que nos dejó, incluso cuando dolió. Si esta historia te removió recuerdos, si te hizo pensar en alguien que ya no está en tu vida, déjalo en los comentarios. Léenos, conversemos. Este espacio crece con cada memoria compartida. Y si quieres seguir explorando estas historias con una mirada adulta, honesta y profundamente humana, quédate con nosotros. Suscribirte no es solo apoyar un canal, es formar parte de una comunidad que recuerda, aprende y se reconoce en lo que fue. Porque al final, recordar también es una forma de entendernos. Y algunas historias, como los años maravillosos, nunca terminan del todo. Si esta historia también fue parte de tu vida, si alguna vez sentiste que una serie te hablaba sin entender por qué, este espacio, VHS Retro, existe justo para eso, para mirar atrás sin burlarnos, sin juzgar y entender lo que entonces no pudimos. Y lo que viene ahora es todavía más incómodo, porque el verdadero conflicto de este triángulo no fue quién se quedó con quién, fue lo que Kevin entendió demasiado tarde, y lo que Winnie nunca pudo explicar con palabras. En la siguiente parte vamos a entrar en los episodios clave, en las decisiones que cambiaron todo, en el final que muchos recuerdan, pero pocos comprendieron, y en la razón por la que Los Años Maravillosos no termina con una historia de amor, sino con una lección que solo se entiende cuando ya creciste. Cuando quieras, continúo con parte 2, donde el triángulo se rompe emocionalmente, analizamos el final real de la serie y cerramos de forma épica, adulta y profundamente humana. Hay una razón por la que Los Años Maravillosos no termina como una historia de amor clásica, y no es porque los guionistas quisieran ser crueles. Es porque la vida rara vez se acomoda a los finales que imaginamos cuando somos niños. Cuando volvemos a ver los últimos episodios con ojos adultos, algo se vuelve evidente. Kevin Arnold nunca estuvo preparado para amar a Winnie Cooper como ella necesitaba. Y Winnie, a su vez, nunca tuvo claro si Kevin era amor o costumbre. El crecimiento de Kevin a lo largo de la serie no fue lineal.
Fue torpe, contradictorio, emocionalmente inmaduro muchas veces. Y eso no es una crítica, es exactamente como crece la mayoría de las personas. Kevin reacciona, se frustra, idealiza, se siente traicionado, incluso cuando nadie lo ha traicionado. Quiere que Winnie sea una respuesta a sus inseguridades, no una persona con su propio proceso. Winnie, por otro lado, carga con una tristeza silenciosa desde muy joven. La muerte de su hermano en Vietnam no es un simple dato de contexto. Es una herida que la acompaña toda la serie. Ella madura antes, se vuelve más introspectiva, empieza a buscar sentido, estabilidad, comprensión. Y Kevin, muchas veces, sigue atrapado en su propio caos adolescente. Aquí es donde el triángulo se vuelve imposible de ignorar. Paul nunca intenta quitarle a Winnie a Kevin, nunca compite, nunca invade. Pero está, siempre está, y a veces eso es más poderoso que cualquier declaración romántica. Paul representa la escucha, la presencia, la validación emocional. Kevin representa el deseo, la intensidad, la confusión. Y Winnie queda en medio, tratando de entender qué necesita realmente. La serie no nos da respuestas cerradas porque así funciona la memoria. Cuando miras atrás no recuerdas diálogos exactos, recuerdas sensaciones. Y la sensación que deja Los Años Maravillosos es la de algo que no se resolvió del todo, porque no tenía que resolverse. El episodio final es especialmente duro por eso. No hay drama exagerado, no hay música triunfal, no hay promesas eternas. Hay una voz adulta que nos dice, casi con resignación, que Kevin y Winnie no terminaron juntos, que la vida los llevó por caminos distintos, que se reencontraron alguna vez, pero no fue suficiente. Y ahí está el golpe real, porque de niños esperábamos que insistir fuera suficiente, que amar fuerte bastara, que el destino arreglara lo demás. De adultos entendemos que el amor también es timing, crecimiento, compatibilidad emocional, y que a veces las personas más importantes de nuestra vida no son las que se quedan, sino las que nos forman. Kevin necesitaba perder a Winnie para convertirse en quien fue después. Winnie necesitaba irse para entender quién era sin ser la chica de alguien. Y Paul representa a todos esos vínculos que no se convierten en romance, pero que nos sostienen cuando todo lo demás se desmorona. Los Años Maravillosos no trató de engañarnos. Nosotros fuimos los que no estábamos listos para entenderlo. Por eso esta serie sigue doliendo. Porque no habla de finales felices, habla de finales reales. De esos que solo cobran sentido muchos años después. Cuando miras atrás y entiendes que crecer también es aceptar que no todo se queda. Si este recuerdo te removió algo, si alguna vez sentiste que esta historia también habló de ti, este canal, VHS Retro, existe para eso. Para sentarnos juntos, mirar al pasado sin prisa y entenderlo con la calma que entonces no teníamos. Cuéntanos en los comentarios cómo viviste tú esta historia. ¿Eras Kevin? ¿Eras Paul? ¿O eras Winnie? ¿Atrapada entre lo que sentías y lo que se esperaba de ti? Aquí no hay respuestas correctas, solo memoria compartida. Nunca nos dijeron que estábamos viendo una historia de celos, deseo y decisiones emocionales. Nos dijeron que era una serie sobre crecer. Pero no era solo eso. Era una historia sobre amar a Erin Simalgues y Ekush en silencio, mientras ese alguien miraba a otro lado. Kevin Arnold no lo sabía. Nosotros tampoco. Pero Winnie Cooper nunca fue solo la niña bonita del barrio. Y Paul Pfeiffer jamás fue solo el mejor amigo. Algo ahí estaba pasando. Y nadie nos lo explicó. Los Años Maravillosos no comenzaba como cualquier serie. Comenzaba como un recuerdo. No como una historia que estaba ocurriendo, sino como una que ya había dolido. Desde el primer episodio, con esa voz adulta que miraba hacia atrás, sabíamos que algo no había salido como se esperaba. Y aún así, nos sentábamos cada semana frente a la televisión creyendo que todo iba a terminar bien. Era a finales de los años 60, pero nosotros lo veíamos en los 80 y 90. Eso ya era extraño. Una serie ambientada en el pasado, hablándole a un presente que también estaba cambiando. No había efectos especiales, no había risas grabadas exageradas, no había héroes. Había silencios, miradas largas, palabras que no se decían y un triángulo emocional que se fue formando sin que nadie lo señalara directamente. Kevin Arnold estaba enamorado de Winnie Cooper desde que tiene memoria. Eso es lo que siempre creímos. Ella era el ideal. La chica perfecta, la que parecía inalcanzable. Pero visto desde hoy, Kevin no estaba enamorado de Winnie. Estaba obsesionado con lo que ella representaba, con lo que creía que debía sentir, con la idea de que si lograba estar con ella, todo lo demás en su vida se acomodaría. Winnie, en cambio, vivía algo completamente distinto. Ella también estaba creciendo, también estaba confundida, también estaba sola. La serie nunca nos lo dijo de frente, pero basta volver a ver los episodios con ojos adultos para notarlo. Winnie no siempre sabía qué sentía por Kevin, y muchas veces parecía buscar algo que Kevin no podía darle, y ahí entra Paul Pfeiffer, el mejor amigo, el confidente,
El que siempre estaba ahí, el que escuchaba, el que entendía, el que no presionaba, el que no exigía, el que no idealizaba. El que veía a Winnie como una persona, no como un trofeo emocional. De niños, Paul nos parecía torpe, exagerado, hasta incómodo. De adultos, Paul empieza a verse peligrosamente cercano a Winnie. No en lo físico, en lo emocional. Hay episodios completos donde Kevin está presente pero no está. Donde Winnie habla con Paul de cosas que jamás habla con Kevin. Donde las miradas no son románticas pero son profundas. Donde la conexión es real. Y donde Kevin, sin saberlo, ya está perdiendo algo que nunca entendió del todo. La serie fue brillante en ocultarlo. Nunca hubo una escena explícita, nunca hubo una traición clara, nunca hubo un beso prohibido, pero hubo algo más potente, hubo ambigüedad emocional. Y eso, para una audiencia infantil, pasaba desapercibido. Para una audiencia adulta, duele, porque Los Años Maravillosos no trataba de ganar, trataba de no entender a tiempo. Cada vez que Kevin y Winnie se separaban, y se separaban mucho, Paul estaba ahí, escuchando, acompañando, sosteniendo. Mientras Kevin reaccionaba con celos, enojo o confusión, Paul reaccionaba con empatía. Y aunque la serie nunca cruzó la línea, nos dejó algo mucho más inquietante. La pregunta de si el verdadero vínculo emocional nunca fue el que creímos. En los años 80 y 90, esto era impensable para una serie familiar. Nadie hablaba de triángulos emocionales sutiles, nadie analizaba vínculos desde la psicología. Pero Los Años Maravillosos lo hizo sin decirlo. Lo hizo dejándolo en el aire, en los silencios incómodos, en las decisiones que no se explicaban. Y mientras tanto, nosotros crecíamos. Veíamos la serie con nuestros padres, con nuestros hermanos o solos, después de la escuela. No teníamos redes sociales para comentar teorías, no teníamos foros, todo se quedaba en nosotros. Y quizás por eso dolía más, porque Kevin Arnold nunca tuvo el final que imaginaba. Y tal vez, en el fondo, Winnie tampoco. Aquí es donde este recuerdo empieza a doler distinto. Porque cuando eres niño, crees que el amor es insistir. Cuando eres adulto, entiendes que el amor también es saber cuándo no eres suficiente para alguien, aunque te duela aceptarlo.